El calor de Guadalajara en mayo es una presencia física, una manta pesada que se adhiere a la piel y hace que el aire vibre sobre el asfalto. Para la mayoría, es una invitación a buscar la sombra de los laureles de la India o el frescor de una horchata helada en los mercados de Tlaquepaque. Para Mateo Rivas, sin embargo, el calor era simplemente otro dato en el trasfondo de una existencia calculada en incrementos de tiempo y necesidad. A sus 21 años, su universo era un triángulo preciso trazado entre el austero campus de la Universidad de Guadalajara, donde desentrañaba los secretos de la contaduría pública, el polvoriento almacén de una pequeña empresa de logística en la periferia industrial y el pequeño apartamento en una colonia obrera, un santuario de silencio apenas roto por el siseo rítmico de una máquina de oxígeno. Su vida era una hoja de balance, con cada hora asignada a un propósito, sin margen para el despilfarro o la espontaneidad, un libro mayor donde los débitos superaban abrumadoramente a los créditos. En las aulas, Mateo era una especie de fantasma. Se sentaba en la misma fila, en el mismo asiento, una sombra silenciosa que absorbía complejos algoritmos fiscales y teorías de auditoría con una facilidad que exasperaba a sus compañeros y pasaba desapercibida para sus profesores. No levantaba la mano, no participaba en los debates, pero sus exámenes eran obras de una lógica impecable, una sinfonía de números donde cada cifra encontraba su lugar con una armonía perfecta. Sus compañeros lo veían como el nerd, una entidad extraña cuya pasión por los balances y las proyecciones financieras era tan incomprensible como un idioma arcano. No sabían que, para Mateo, los números eran el único lenguaje que ofrecía certeza en un mundo caótico y cruel. Eran refugio, orden y, sobre todo, verdad. Cada ecuación resuelta era una pequeña victoria contra la imprevisibilidad que lo esperaba en casa. Su trabajo de medio tiempo era una extensión de su personalidad anónima. En Logística Veloz del Pacífico, una empresa con un nombre más ambicioso que sus operaciones, Mateo era el encargado de la facturación y el archivo digital. Pasaba sus tardes en una oficina sin ventanas, rodeado del olor a cartón húmedo y café rancio, transformando las órdenes de transporte y los manifiestos de carga en entradas de datos. Sus jefes lo consideraban eficiente, un autómata confiable, que nunca se quejaba ni cometía errores, pero era invisible. Era una pieza, más en un engranaje que no se molestaban en comprender, una función, no una persona. A Mateo no le importaba. La monotonía del trabajo le permitía desconectar su mente consciente, dejando que sus dedos se movieran con una memoria muscular sobre el teclado, mientras su verdadero yo calculaba mentalmente los crecientes costos de los medicamentos de su madre. El verdadero centro de su vida, el sol moribundo alrededor del cual orbitaba su existencia, era su madre, Elena. En las fotografías que adornaban la pequeña sala, era una mujer vibrante, con una sonrisa que parecía capaz de iluminar la ciudad entera. Ahora, esa luz estaba atrapada dentro de un cuerpo frágil, debilitado por una rara fibrosis pulmonar que convertía cada respiración en una batalla. Mateo era su cuidador, su enfermero, su único ancla en el mundo. Le preparaba sus comidas, se aseguraba de que tomara sus medicamentos a la hora exacta y pasaba las noches en un sofá junto a su cama, atento al menor cambio en el patrón rítmico del concentrador de oxígeno, un sonido que se había convertido en la banda sonora de su desesperación. La enfermedad de Elena no solo consumía sus pulmones, sino también los escasos recursos de Mateo. Cada quincena, su modesto sueldo se desvanecía en farmacias y pagos de consultas médicas. Las deudas se acumulaban como nubes de tormenta en el horizonte, una presión constante en su pecho que a menudo se sentía tan asfixiante como la condición de su madre. La impotencia era un sabor amargo en su boca, una frustración que corroía su carácter fundamentalmente bueno. Veía el deterioro de su madre como un problema matemático que no podía resolver, una ecuación con demasiadas variables desconocidas y un resultado inevitablemente trágico. Su mente, capaz de encontrar orden en el caos financiero más complejo, era inútil ante la biología y la pobreza. Había una esperanza, una sola,
un tratamiento experimental ofrecido en una clínica especializada en Houston, Texas. Era una posibilidad remota, con un costo que sonaba a ciencia ficción: $750,000. Para Mateo, esa cifra podría haber sido $1 billón. Era igualmente inalcanzable. El médico en Guadalajara se lo había mencionado con la delicadeza reservada para las fantasías imposibles, un «¿qué pasaría si?», que solo servía para profundizar la herida. La cifra se grabó en la mente de Mateo, donde se repetía como un mantra infernal. Se convirtió en el símbolo de la injusticia del mundo, un muro infranqueable que separaba a su madre de la vida. Era el número que definía su fracaso como hijo y como hombre. La rutina de Mateo era una defensa contra esa desesperación. Se aferraba a la estructura del estudio y el trabajo para no ahogarse en el mar de la pena. Cada mañana, al salir del apartamento, le daba un beso en la frente a su madre, prometiéndole que todo estaría bien, una mentira que ambos sabían que era necesaria para sobrevivir al día. Él le mentía con palabras y ella le respondía con una sonrisa débil, mintiéndole con un gesto de esperanza que ya no sentía. Esta conspiración de amor y falsedad era lo único que los mantenía a flote, un pacto silencioso contra la inminente oscuridad. En el fondo de su ser, Mateo sentía cómo algo se estaba quebrando. La bondad inherente, su creencia en el trabajo duro y la honestidad, se estaba erosionando con cada factura médica impagada, con cada tos ahogada de su madre en la oscuridad de la noche. La desesperación es un ácido que disuelve los principios más firmes, y Mateo estaba llegando a su punto de ruptura. No sabía qué forma tomaría, pero sentía una corriente subterránea de cambio, una disposición a considerar lo impensable. El guardián desesperado que llevaba dentro estaba despertando, buscando cualquier arma, cualquier medio, para proteger lo único que le importaba en el mundo. Esta vida de dualidades, el genio invisible, el cuidador devoto, el hombre bueno al borde del abismo, continuaba su curso monótono, cada día una réplica del anterior. El calor de la ciudad, el zumbido de la computadora, el siseo del oxígeno, todo era parte de un equilibrio precario. Un equilibrio que estaba a punto de ser destrozado no por un evento cataclísmico, sino por algo mucho más sutil y, en manos de Mateo, infinitamente más peligroso. Una simple curiosidad académica, un archivo olvidado en la esquina más oscura de un servidor anónimo. El universo de Mateo, tan cuidadosamente contenido y controlado, estaba a punto de colisionar con otro universo, uno de violencia, poder y cifras tan vastas que hacían que el costo del tratamiento de su madre pareciera una simple propina. La rutina que lo había mantenido cuerdo se convertiría en la puerta de entrada a una pesadilla de la que no habría retorno. El estudiante de contaduría estaba a punto de descubrir que la verdad más peligrosa no se encuentra en los libros de texto, sino en los libros contables de los hombres a los que nadie se atreve a auditar. El final del trimestre fiscal era una época de caos controlado en logística veloz del Pacífico. Cajas de archivos polvorientos eran exhumadas de bodegas olvidadas, y la pequeña oficina de Mateo se convertía en el epicentro de una arqueología de papeleo. Su tarea era tediosa pero crucial: digitalizar los registros más antiguos y consolidar los datos para liberar espacio en el sobrecargado servidor de la empresa. Era un trabajo que nadie más quería, una inmersión en la irrelevancia digital que a Mateo, sin embargo, le proporcionaba una extraña sensación de orden. Fue en medio de esta monotonía, mientras navegaba por la laberíntica estructura de directorios del año 2021, que su cursor se detuvo sobre una carpeta anómala. A diferencia de las demás, nombradas con un código sistemático, esta simplemente se llamaba Facturación 2021 y estaba protegida por una contraseña. La desviación del protocolo despertó su curiosidad. Impulsado por un instinto profesional, probó una combinación obvia, casi infantil en su simplicidad. La misma palabra del nombre de la carpeta, Facturación 2021. Para su sorpresa, la carpeta se abrió. Dentro no había facturas escaneadas ni manifiestos de carga. En su lugar, había un único archivo, un libro de contabilidad de Excel inmensamente complejo, un universo paralelo al sistema oficial de la empresa.
Las cifras que se desplegaron en su pantalla lo dejaron sin aliento. Eran transacciones millonarias, flujos de capital que se movían entre cuentas en paraísos fiscales y empresas fantasma, todo bajo el disfraz de operaciones logísticas. Comprendió al instante que había tropezado con el verdadero negocio de la compañía, la fachada que su trabajo diario ayudaba a mantener sin que él lo supiera. El miedo fue su primera reacción, un escalofrío que le recorrió la espalda a pesar del calor sofocante de la oficina. Sin embargo, el miedo pronto dio paso a la fascinación del académico. Era el libro de contabilidad más intrincado que había visto jamás, una obra maestra de la ofuscación financiera. Por pura curiosidad intelectual, comenzó a analizar los datos, aplicando las técnicas de auditoría que había aprendido en la universidad. Rastreó las fórmulas, verificó las macros, siguió el rastro del dinero a través de capas y capas de transacciones. Fue entonces cuando lo encontró. Un error. Un fallo minúsculo, casi poético en su imperfección, escondido en la conversión de dólares estadounidenses a pesos mexicanos y luego a euros para pagos en el extranjero. El sistema aplicaba un redondeo estándar a 2 decimales en cada paso, pero había una discrepancia recurrente en el tercer y cuarto decimal, una fracción de centavo que se perdía en cada una de las miles de transacciones. Individualmente, la cantidad era insignificante, un error de redondeo que cualquier auditor normal pasaría por alto. Pero Mateo no era un auditor normal. Su mente vio el patrón, vio la acumulación. Creó una fórmula simple en una celda vacía para calcular el efecto acumulativo de minodentos. Ese error a lo largo de los 2 años que abarcaba el libro mayor. Mientras la hoja de cálculo procesaba la solicitud, contuvo la respiración. El resultado apareció en la celda, una cifra que parecía vibrar en la pantalla, desafiando la realidad. Era un fondo fantasma, una suma de dinero que existía en el éter contable, creada por la fricción de miles de transacciones. Un excedente que nadie, ni siquiera los dueños de ese dinero ilícito, sabía que existía. El número final era de 10 millones, 73.428 dólares con 52 centavos. Mateo se reclinó en su silla. El chirrido del viejo mueble fue el único sonido en la habitación silenciosa. El aire pareció volverse más denso, más difícil de respirar. En su mente, 2 cifras ahora flotaban, superpuestas, fusionadas en una sola idea aterradora y seductora. El número del fondo fantasma del cártel y el número del presupuesto del tratamiento de su madre en Houston. El descubrimiento accidental había dejado de ser un ejercicio académico. Se había convertido en una llave que abría la puerta a una salvación imposible o a una tumba segura. El mundo mundano de su trabajo de archivo acababa de chocar con la extraordinaria y brutal realidad del crimen organizado, y él estaba exactamente en el punto de la colisión. El pánico se apoderó de Mateo con la fuerza de un golpe físico. Cerró el archivo de golpe, como si la pantalla de su monitor fuera una ventana a un abismo que amenazaba con devorarlo. Su corazón martilleaba contra sus costillas, un ritmo frenético y descontrolado. Sabía, con una certeza absoluta que le helaba la sangre, a quién pertenecía ese dinero. En Jalisco, el cártel Jalisco Nueva Generación no era un titular de noticias, era una fuerza omnipresente, una sombra que se cernía sobre cada aspecto de la vida. Robarles no era un crimen, era un suicidio. El instinto de supervivencia le gritaba que borrara el historial de su computadora, que olvidara la carpeta, la contraseña y el número que había visto. Le gritaba que huyera, que se escondiera, que volviera a su vida invisible y rezara para que nadie descubriera jamás lo que él había descubierto. Pero la razón y el instinto estaban en guerra con una fuerza mucho más poderosa, la desesperación. Esa noche, el apartamento se sentía más pequeño, más opresivo que nunca. El único sonido era el siseo constante del concentrador de oxígeno, un recordatorio metronómico de la vida que se le escapaba a su madre. Seth sentó en el sofá observando el suave subir y bajar de su pecho, cada respiración una victoria frágil. La cifra de 10 millones de dólares se negaba a abandonar su mente, pero ya no era solo un número, se transformaba
se visualizaba. Se convertía en los pasillos estériles de la clínica de Houston, en el rostro de los médicos especialistas, en el goteo de la intravenosa que llevaba la medicina que podría salvarla. El dinero del cártel, manchado de sangre y violencia, se superponía con la imagen de la supervivencia de su madre, hasta que las dos se volvieron indistinguibles. El dilema lo torturó durante las largas horas de la madrugada. Su conciencia, formada por años de una vida recta y honesta, luchaba contra el guardián desesperado que había despertado en su interior. Ignorar el descubrimiento significaba aceptar la sentencia de muerte de Elena. Significaba sentarse a su lado, día tras día, y verla consumirse sabiendo que existía una cura que estaba al alcance de su mano, oculta en las entrañas digitales de un servidor polvoriento. Era una pasividad que se sentía tan violenta como cualquier acto criminal. La impotencia que lo había carcomido durante meses se convirtió en una rabia fría y silenciosa. ¿Qué clase de justicia había en un mundo donde hombres viles amasaban fortunas tan grandes que ni siquiera notaban la pérdida de millones, mientras su madre, una mujer buena, se ahogaba lentamente por falta de dinero? El punto de inflexión llegó justo antes del amanecer. Elena tuvo un ataque de tos, un espasmo violento que la dejó sin aliento, con el rostro pálido y los ojos llenos de pánico. Mateo corrió a su lado, ajustando la máscara de oxígeno, susurrándole palabras tranquilizadoras que se sentían huecas y falsas. Mientras sostenía su mano frágil, sintiendo el pulso débil, la batalla en su interior terminó. Todas las dudas morales, todo el miedo a las consecuencias, se evaporaron, quemados por la llama feroz de su amor por ella. La decisión se solidificó, no como un pensamiento, sino como una certeza física. No había elección, nunca la hubo. Su único deber era salvarla, y cualquier otro código, ya fuera legal o moral, era secundario. No sería un robo burdo. La idea de la violencia le repugnaba. No era un ladrón de bancos ni un criminal. Era un contador, un estratega. Su arma no sería una pistola, sino un teclado. Su plan comenzó a formarse en su mente con la claridad de una hoja de balance perfectamente cuadrada. No tomaría el dinero de una cuenta principal. Extraería el fondo fantasma, el dinero que nadie sabía que existía. Lo haría parecer una corrección del sistema, una serie de transferencias automatizadas para reconciliar el error de redondeo que él había descubierto. Usaría sus conocimientos sobre criptomonedas, un tema que había estudiado por interés académico, para mover los fondos a través de una red de mezcladores y carteras anónimas, rompiendo el rastro de forma irrevocable. Sería una transferencia quirúrgica, precisa e invisible. Con el primer rayo de luz filtrándose por la ventana, Mateo se sentó frente a su computadora personal. Sus dedos, que momentos antes temblaban, ahora se movían con una precisión firme sobre el teclado. Abrió una conexión remota segura al servidor de la oficina. Navegó hasta la carpeta oculta, introdujo la contraseña y abrió el libro mayor prohibido. Por un instante, dudó. La enormidad de lo que estaba a punto de hacer pesaba sobre él. Estaba cruzando un umbral, dejando atrás su antigua vida para siempre. Luego, miró hacia el dormitorio, escuchó el suave silbido del oxígeno y la duda se desvaneció. Con un clic final del ratón, ejecutó el script que había diseñado en su mente. El acto fue silencioso, anticlimático, solo una línea de código procesándose en un servidor a kilómetros de distancia. Pero en ese instante, Mateo Rivas, el estudiante invisible, murió, y el contador fantasma nació. El instante después de ejecutar la transferencia fue de un silencio ensordecedor. Mateo se quedó inmóvil mirando la pantalla, esperando que sonaran las alarmas, que la puerta fuera derribada por la policía o, peor aún, por hombres a los que no les importaba la ley. Pero no pasó nada. El mundo exterior continuó con su murmullo matutino indiferente. Una oleada de adrenalina y náuseas lo recorrió. Lo había hecho. Había robado $10 millones al cártel más peligroso de México. Con una precisión metódica nacida del pánico, comenzó a cubrir sus huellas. Borró los registros de acceso remoto, utilizó un software para limpiar el historial del servidor y eliminó cualquier rastro de la macro que había creado.
Cada acción era deliberada, una ejecución perfecta de los procedimientos de seguridad digital que solo había leído en libros de texto. Ese mismo día, puso en marcha la fase mundana de su plan. Se presentó en la oficina de logística veloz del Pacífico y renunció. A su jefe, un hombre de mediana edad perpetuamente estresado, le dio una excusa creíble, una oferta de trabajo irrefutable en una firma de contabilidad en la Ciudad de México. La mentira salió de sus labios con una facilidad que lo sorprendió. Su jefe, viéndolo solo como una pieza reemplazable, apenas levantó la vista de sus papeles y le deseó suerte. Mateo limpió su escritorio, entregó su tarjeta de acceso y salió de ese edificio por última vez, sintiendo el peso de miles de ojos invisibles en su espalda. Acto seguido, fue a una agencia de viajes y compró 2 boletos de 1900 avión de primera clase a Houston, pagando con una tarjeta de crédito limpia. Aceleró los trámites de la visa médica de su madre, presentando documentos que había preparado semanas antes, impulsado por una esperanza que entonces parecía una fantasía. Mientras tanto, en una oficina de lujo con vistas panorámicas de la exclusiva zona de Andares en Zapopan, un hombre conocido solo como el licenciado revisaba los informes de flujo de caja en una tableta de última generación. No encajaba en el vino estereotipo de un narcotraficante. Vestía un traje italiano a medida, su cabello estaba perfectamente peinado y su comportamiento era el de un CEO corporativo. Fue un joven analista de datos, pálido y nervioso, quien le trajo la noticia. No fue un robo evidente, sino una anomalía de reconciliación. Un sistema automatizado había marcado una serie de microtransferencias que, al sumarse, creaban un déficit multimillonario. El sistema lo había clasificado como una corrección de errores de 1900 divisas, pero la cantidad era demasiado perfecta, demasiado redonda para ser una simple casualidad. La reacción del licenciado no fue de ira explosiva, sino de un frío e intenso interés. La furia estaba allí, pero era una furia glacial, controlada. Alguien no solo les había robado, sino que lo había hecho desde dentro, explotando la arquitectura misma de su sistema. Era una violación íntima, una afrenta a su meticuloso control y a su genio financiero. Para él, esto no era una simple pérdida monetaria, era un desafío personal, un guante arrojado a su rostro. La audacia del acto lo intrigaba tanto como lo enfurecía. Recuperar el dinero era secundario. Lo principal era encontrar al arquitecto de este robo silencioso y desmantelarlo, pieza por pieza, no por venganza, sino como una lección de negocios. La maquinaria del cártel, tan eficiente y despiadada como cualquier corporación multinacional, se puso en marcha. El licenciado no llamó a sicarios, llamó a su equipo de ciberseguridad, un grupo de hackers y expertos en análisis forense digital que operaban desde un centro de datos anónimo. Su orden fue simple y precisa. Quiero un mapa completo del flujo de dinero, cada salto, cada cartera, cada intercambio. Y quiero el punto de origen. Encuentren la puerta por la que entró el ladrón. No había gritos ni amenazas, solo la tranquila y aterradora certeza de una orden que sería cumplida sin importar el costo o los medios necesarios. La cacería había comenzado, no con balas y camionetas, sino con líneas de código y análisis de metadatos. En su pequeño apartamento, Mateo convirtió una pequeña parte de los fondos de criptomonedas en dinero en efectivo, a través de una serie de transacciones complejas, utilizando cajeros automáticos de Bitcoin en diferentes puntos de la ciudad. Era un proceso lento y estresante, cada transacción un riesgo calculado. Sentía la soga invisible apretándose a su alrededor. No podía relajarse, no podía permitirse ni un momento de respiro. La paranoia comenzó a instalarse. Una compañera constante que susurraba en su oído. Cada coche que pasaba despacio por su calle, cada mirada prolongada de un extraño, se convertía en una amenaza potencial. La euforia inicial de su éxito se había evaporado, dejando solo el sabor metálico del miedo. Le dio la noticia a su madre con una sonrisa cuidadosamente ensayada. Le dijo que había sido aceptada en un programa de tratamiento experimental en Estados Unidos y que una fundación anónima cubriría todos los gastos.
La alegría en los ojos de Elena, una chispa que no había visto en años, fue a la vez su recompensa y su castigo. Verla tan llena de esperanza, una esperanza construida sobre una base de crimen y engaño, le partió el corazón. La mentira era una armadura necesaria para protegerla, pero pesaba sobre él como una losa de plomo. Se dio cuenta de que no solo estaba huyendo del cártel, sino también de la verdad. El primer informe del equipo de ciberseguridad llegó al escritorio de él. Licenciado en menos de 24 horas, habían rastreado el origen de la transferencia. No provino de un rival en Sinaloa ni de un hacker en Europa del Este. La brecha se originó desde una dirección IP interna, desde un terminal dentro de las oficinas de logística veloz del Pacífico. El enemigo no estaba afuera, había estado trabajando en su propia nómina. La lista de sospechosos se había reducido de millones a unas pocas docenas. El licenciado sonrió levemente. El juego se estaba volviendo mucho más interesante. Mientras Mateo empacaba sus maletas, tratando de decidir qué fragmentos de su antigua vida llevar a una nueva que aún no podía imaginar, no tenía idea de cuán rápido se estaba moviendo el cazador. Creía que sus huellas digitales eran invisibles, borradas en el vasto océano de Internet. No sabía que estaba siendo perseguido por tiburones que podían oler una sola gota de sangre a kilómetros de distancia. Las dos líneas narrativas, la del fugitivo desesperado y la de la cacería corporativa, corrían en paralelo, destinadas a una colisión inevitable y violenta. La pregunta ya no era si lo encontrarían, sino cuándo. El plan de Mateo, tan brillante en su concepción, se basaba en una premisa fatalmente errónea, que podía simplemente tomar el dinero y desaparecer. No había tenido en cuenta el orgullo herido de un hombre como el licenciado, ni la escala de los recursos a su disposición. Su simple plan de escape estaba a punto de convertirse en una pesadilla de supervivencia. Estaba atrapado en una carrera contra un oponente que no solo era más fuerte y más rápido, sino que también estaba empezando a disfrutar del desafío intelectual de la persecución. La primera barrera en el camino de Mateo no fue el cártel, sino la burocracia. Al intentar finalizar los trámites para la visa médica, se enfrentó a un muro de reglamentos y verificaciones de antecedentes. El proceso requería datos biométricos, huellas dactilares y fotografías que serían ingresadas en bases de datos internacionales. De repente, su plan de desaparecer bajo un nuevo nombre después de llegar a Houston parecía ingenuo, un sueño febril de aficionado. Se dio cuenta de que no bastaba con tener el dinero. Necesitaba una forma de volverse invisible para un sistema global diseñado para rastrear a todo el mundo. Su identidad actual, Mateo Rivas, estaba a punto de convertirse en una jaula digital de la que no podría escapar. El pánico lo impulsó a buscar soluciones en los rincones más oscuros de la red, un territorio que conocía en teoría pero que nunca se había atrevido a explorar en la práctica. Usando la red Tor y una serie de precauciones de seguridad digital, se sumergió en los foros de la Dark Web. Era un mundo sórdido y peligroso, un mercado de lo ilícito donde cada clic podía ser una trampa. Buscó falsificadores, expertos en la creación de leyendas, como se conocía en la jerga, a las identidades completamente nuevas y verificables. Después de días de búsqueda y de filtrar a estafadores obvios, encontró una mención recurrente a un usuario conocido como Coyote, elogiado por su profesionalismo y odiado por sus precios exorbitantes. El contacto inicial fue tenso, un intercambio de mensajes cifrados donde cada palabra era cuidadosamente sopesada. Coyote era escéptico, desconfiado. Mateo tuvo que demostrar que era un cliente serio, transfiriendo una pequeña pero significativa suma de Bitcoin a una cartera de depósito en garantía como muestra de buena fe. Entonces Coyote accedió a una comunicación más directa. No era un simple criminal, era un artesano de la clandestinidad, un fantasma en la máquina que había borrado su propia existencia del mundo digital años atrás y ahora vivía completamente fuera de la red, recluido en una zona montañosa y sin ley de Michoacán. Coyote accedió a ayudar, no solo por la fortuna en criptomonedas que Mateo le ofreció, sino por una razón profundamente personal. En una de sus pocas comunicaciones de voz, con la señal
Distorsionada para enmascarar su identidad, le contó a Mateo una historia concisa y brutal. El cártel, el mismo que perseguía a Mateo, había comprado su pueblo natal, apoderándose de las tierras, extorsionando a los negocios y ejecutando a cualquiera que se interpusiera. Coyote, un ex-hacker gubernamental que se había retirado buscando paz, vio cómo su comunidad era devorada. Su motivación no era la codicia, sino una venganza fría y calculada. Ayudar a Mateo a desangrar al cártel era, para él, una forma de devolver el golpe desde las sombras. Esta revelación transformó a Coyote de un simple proveedor de servicios ilícitos a un aliado tridimensional, un hombre con su propia historia y sus propias cicatrices. Se convirtió en el mentor que Mateo necesitaba desesperadamente. A través de chats encriptados y llamadas de voz seguras, Coyote comenzó a enseñarle el verdadero arte de la invisibilidad. Le instruyó sobre contravigilancia, cómo detectar si lo seguían, cómo usar teléfonos desechables de forma segura y la importancia de la higiene digital. Nunca usar la misma red Wi-Fi 2 veces, crear capas de VPN y pensar siempre 3 pasos por delante del enemigo. Era una educación intensiva en el espionaje, impartida a un estudiante que aprendía rápido porque su vida dependía de ello. El riesgo para Coyote era inmenso. Sabía que al ayudar a Mateo, estaba pintando un blanco en su propia espalda. Si el cártel rastreaba la conexión hasta él, no le enviarían un citatorio. Le enviarían un escuadrón de la muerte. «¿Entiende esto, chico?», le dijo en una llamada a su voz un susurro grave. «A partir de ahora, no existes. El chico que estudiaba contabilidad está muerto. Si cometes un solo error, si llamas a un viejo amigo, si visitas un lugar que solías frecuentar, no solo te matarán a ti y a tu madre, vendrán por mí. Así que más te vale aprender rápido». La advertencia no era una amenaza, sino una declaración de la cruda realidad en la que ahora vivían. El pago principal se realizó en Monero, una criptomoneda centrada en la privacidad que hacía el rastreo casi imposible. La transacción fue un acto de fe ciega. Mateo envió el equivalente a casi $1 millón a un código alfanumérico, confiando en que el fantasma al otro lado de la línea cumpliría su parte del trato. La tensión era insoportable, pero unos días después recibió un mensaje cifrado con instrucciones para un punto de entrega muerto en las afueras de la ciudad. Los nuevos pasaportes, licencias de conducir e historiales médicos para él y su madre estaban en camino. El plan, que se había estancado, ahora tenía un nuevo impulso, una nueva dirección gracias a la experiencia de Coyote. La alianza se forjó en la necesidad mutua y el odio compartido por un enemigo común. Mateo ya no estaba solo, pero su destino ahora estaba inextricablemente ligado al de un recluso paranoico del que solo conocía un seudónimo. Había encontrado un aliado, pero al hacerlo, también había profundizado su descenso en un mundo de sombras del que sabía que nunca podría regresar por completo. La ayuda de Coyote le dio a Mateo las herramientas que necesitaba, pero también solidificó la naturaleza de su nueva existencia. Ya no era simplemente un hombre que había cometido un crimen por desesperación, se estaba convirtiendo por necesidad en un operativo clandestino. Estaba aprendiendo a mentir, a esconderse, a pensar como un fugitivo. El obstáculo de la burocracia estaba siendo superado, pero el costo era una pieza más de su antigua identidad, de su alma, que tenía que dejar atrás. El paquete con las nuevas identidades llegó según lo acordado, escondido en el tanque de un inodoro en una gasolinera abandonada en la carretera a Chapala. Los documentos eran impecables, obras de arte de la falsificación. Mateo Rivas y Elena Rivas estaban a punto de morir, para renacer como Marcos y Laura Morales, ciudadanos anónimos con una historia de fondo plausible y un futuro incierto. La alianza con Coyote le había dado una oportunidad de luchar, pero también lo había marcado para siempre. Mientras Mateo aprendía a ser un fantasma, el equipo del licenciado avanzaba con una eficiencia implacable. El análisis forense de la terminal de logística veloz del Pacífico no tardó en dar frutos. Cruzaron los registros de acceso al servidor con los horarios de los empleados y los perfiles de habilidades. La lista de sospechosos se redujo a 3.
luego a 2 y finalmente a 1. Un solo empleado poseía la combinación exacta de acceso de bajo nivel, conocimiento contable avanzado y la discreción para pasar desapercibido: Mateo Rivas. El estudiante tranquilo, el trabajador invisible. El nombre aterrizó en el escritorio del licenciado, acompañado de una fotografía de anuario, en la que Mateo miraba a la cámara con una expresión seria y algo perdida. El licenciado estudió el rostro del joven. No vio a un criminal endurecido, sino a un aficionado brillante, lo que hacía el insulto aún más profundo. La humillación de haber sido burlado por un estudiante lo carcomía. Decidió que una ejecución rápida sería un desperdicio, una solución burda para un problema elegante. Quería saborear la victoria. Quería desmantelar psicológicamente al chico, hacerle entender el abismo de poder que los separaba antes de extinguirlo. Ordenó a su equipo de vigilancia que iniciara una operación de presión psicológica. No iban a tocar a Mateo, todavía no. Iban a hacerle saber que el monstruo estaba debajo de su cama. La guerra de nervios comenzó sutilmente. Un sedán negro con vidrios polarizados apareció estacionado al otro lado de la calle del apartamento de Mateo. Permanecía allí día y noche, sin que nadie entrara o saliera. Un centinela silencioso y ominoso. Mateo lo notó al segundo día. Su pulso se aceleró. Podría ser una coincidencia, pero en su nueva realidad no existían las coincidencias. Luego vinieron las llamadas telefónicas. Números bloqueados que al contestar solo emitían el sonido de una respiración tranquila antes de colgar. Era un juego cruel, diseñado para deshilachar sus nervios, para hacer de su propio hogar una prisión de ansiedad. La paranoia de Mateo se convirtió en su sombra. Cada crujido del edificio, cada paso en el pasillo, lo hacía sobresaltarse. Dejó de salir, excepto para las diligencias más esenciales, y se movía por la ciudad con la sensación constante de ser observado. La ciudad que una vez fue su hogar se había transformado en un laberinto lleno de cazadores. Estaba viviendo la lección de Coyote en tiempo real, pero la teoría era un pálido sustituto de la aterradora práctica. Se sentía como un ratón en una jaula de cristal, con el gato observando cada uno de sus movimientos, esperando el momento adecuado para dar el zarpazo. Para obtener la confirmación final de que Mateo era su hombre, el cártel dio el siguiente paso. Su antiguo jefe en la empresa de logística, el hombre que le había deseado suerte sin mirarlo, fue secuestrado una noche al salir de 1900. La oficina. Fue una operación limpia, sin testigos, ejecutada con precisión militar. Lo llevaron a una casa de seguridad, donde el licenciado lo interrogó personalmente. No hubo tortura física. No fue necesario. El miedo fue suficiente para que el hombre les contara todo lo que sabía sobre Mateo, su eficiencia, su inteligencia, su naturaleza introvertida y, lo más importante, su devoción por su madre enferma. Con esa pieza de información, el licenciado encontró la verdadera debilidad de Mateo. El golpe maestro llegó a la mañana siguiente. Alguien llamó a la puerta del apartamento. Mateo, con el corazón en la garganta, miró por la mirilla y vio a un repartidor con un enorme arreglo floral. Esperó a que se fuera antes de abrir la puerta. El ramo era de lirios blancos, las flores favoritas de Elena. Un escalofrío glacial recorrió a Mateo. Era un detalle demasiado íntimo, demasiado específico. Entre las flores, encontró una pequeña tarjeta de presentación. No había nombre ni número, solo una frase impresa en una elegante tipografía. Sabemos que la señora está delicada. Esperamos su pronta recuperación. Este no es el juego de un sicario cualquiera. Es la jugada de un maestro del terror, un hombre que no quiere tu muerte, sino tu alma. La pregunta ya no es si Mateo podrá escapar con el dinero, sino si podrá salvar a su madre antes de que el licenciado decida que el juego ha terminado. El intelecto de un joven contra la crueldad metódica de un imperio criminal. ¿Quién parpadeará primero? El terror que sintió Mateo fue absoluto y paralizante. El mensaje era inequívoco. Ya no se trataba de él. Habían cruzado la línea, habían entrado en el santuario de su vida y habían puesto a su madre en el centro de la mira. Su brillante plan para salvarla se había convertido en la razón directa por la que ahora estaba en un peligro mortal.
La desesperación se transformó en una furia impotente. El cártel no solo sabía quién era y dónde vivía, conocían el detalle más personal de la vida de su madre. La carrera contra el tiempo ya no era una estrategia, se había convertido en una pesadilla a la que le quedaban pocas horas. En un estado de pánico frenético, contactó a Coyote. Su voz, normalmente tranquila y metódica, era un susurro entrecortado y urgente. Saben de mi madre, saben de ella, tenemos que irnos. Ahora. El plan de esperar a que las identidades se asentaran, de hacer una transición suave, se había hecho añicos. El tablero de juego había sido volcado violentamente y las piezas estaban esparcidas por todas partes. El cártel estaba dictando el ritmo del conflicto y Mateo solo podía reaccionar. Coyote, desde su reclusión, escuchó con calma. Dejó que el pánico de Mateo se agotara antes de responder con una voz firme y fría. Entrar en pánico es lo que quieren. El pánico te hace cometer errores y ahora mismo no puedes permitirte ni uno. Respira, piensa. Dejaste de ser la presa en el momento en que decidiste robarles. Ahora tienes que empezar a pensar como el síntoma cazador. Pero las palabras de Coyote sonaban lejanas, abstractas, frente a la amenaza tangible y presente de los lirios blancos que aún perfumaban su pequeño apartamento con el aroma de la muerte. Para subrayar su control, el cártel ejecutó su siguiente movimiento. Mateo intentó retirar dinero de su cuenta bancaria legítima, la que contenía sus ahorros de toda la vida, y la encontró congelada. Una simple llamada a un contacto dentro del banco fue todo lo que necesitaron. Estaban cortando sus lazos con el mundo legal, aislándolo, forzándolo a depender únicamente del dinero robado, un dinero que ahora sabían cómo rastrear. Estaban construyendo la jaula a su alrededor, pieza por pieza. La sensación de asfixia era abrumadora. Cada ruta de escape parecía cerrarse. Guadalajara, la ciudad de su nacimiento, se había convertido en una trampa mortal. El sedán negro seguía afuera, un recordatorio constante de su omnisciencia. Las llamadas silenciosas continuaban a intervalos irregulares, y el aroma de los lirios blancos persistía, un recordatorio fragante y nauseabundo de que el monstruo no solo estaba debajo de la cama, sino que también conocía el nombre de la persona que más amaba en el mundo. La escalada de la amenaza había alcanzado un punto crítico. La pregunta ya no era cómo escapar, sino cómo sobrevivir a la próxima jugada del licenciado. La jugada más devastadora del licenciado llegó en la quietud de la noche, una demostración de poder tan sutil como aterradora. No fue una ráfaga de disparos ni una puerta derribada. Fue el silencio. A las 2:13 de la madrugada, la electricidad en todo el bloque de apartamentos de Mateo se cortó abruptamente. La oscuridad total fue instantánea y con ella el cese del zumbido familiar del refrigerador y el murmullo de la ciudad. Pero lo más importante, el siseo rítmico del concentrador de oxígeno de Elena se detuvo, reemplazado por un sonido que heló la sangre de Mateo, el pitido agudo y metronómico de la batería de respaldo. Ese pitido se convirtió en la banda sonora del terror más puro que Mateo había conocido jamás. Sabía que la batería de la máquina solo duraría, en el mejor de los casos, 1 hora. Cada pitido era un segundo menos de vida para su madre, un grano de arena que caía en el reloj de arena de su supervivencia. Se arrodilló junto a la cama de Elena, que se había despertado, con los ojos muy abiertos por el miedo en la penumbra. Él le tomó la mano, susurrándole que era solo un apagón normal, que la energía volvería pronto, pero su voz temblaba traicionando la mentira. Los minutos se arrastraban como horas. El pitido de la alarma de batería baja se volvió más insistente, más rápido. Mateo podía escuchar, o quizás solo imaginar, que la respiración de su madre se volvía más superficial, más trabajosa. La impotencia era una garra fría que le apretaba el pecho. Tenía $10 millones en el ciberespacio, una fortuna capaz de comprar casi cualquier cosa, pero en ese momento no podía comprar un solo vatio de electricidad. Estaba completamente a merced de fuerzas que no podía controlar y se dio cuenta de que ese era exactamente el punto de la lección del licenciado.
Cuando quedaban apenas unos minutos de batería y el pánico de Mateo había alcanzado un crescendo febril, las luces parpadearon y volvieron a encenderse. El concentrador de oxígeno reanudó su siseo rítmico y constante. El pitido se detuvo. Elena suspiró aliviada. Su respiración se estabilizó. Pero Mateo no sintió alivio. Sintió una claridad escalofriante. No había sido una coincidencia. No había sido un apagón del vecindario. Había sido un mensaje tan claro como los lirios blancos. Controlamos el aire que respira tu madre. Podemos quitárselo cuando queramos. En ese instante, algo dentro de Mateo se rompió y se reconfiguró. El miedo que lo había paralizado durante días se calcinó, transformándose en una rabia fría y dura como el acero. La comprensión lo golpeó con la fuerza de una revelación. Huir era inútil. Podía correr a otro país, a otro continente, pero el alcance de esta gente era global. Nunca estarían a salvo. Nunca dejarían de mirar por encima del hombro. La única forma de sobrevivir no era evadir la amenaza, sino eliminarla. No podía ganar la carrera, así que tenía que cambiar el juego. Ya no era la presa. Tenía que convertirse en el cazador. No un cazador de hombres, porque no era un asesino, sino un cazador de sistemas. Tenía que usar su propia mente, la misma que había encontrado el fallo en su contabilidad, para encontrar el fallo en su operación, en su psicología, y explotarlo. La única salida no era correr más rápido, sino tender una trampa de la que ni siquiera el licenciado pudiera escapar. Este era su punto sin retorno, la decisión de dejar de huir y empezar a luchar. Con una nueva y gélida calma, se sentó frente a su computadora encriptada y contactó a Coyote. Su tono de voz era diferente, desprovisto del pánico anterior. «Ya no voy a correr», dijo. Sus palabras eran planas y precisas. «Voy a tenderles una trampa. Voy a usar su dinero para atraerlos y voy a terminar con esto de una vez por todas». Había un peso de finalidad en su voz que hizo que Coyote, a cientos de kilómetros de distancia, guardara silencio por un momento. Coyote, el profesional de la paranoia, le advirtió de la locura de su plan. «Estás hablando de enfrentarte a un ejército, chico. Eres un contador, no un soldado». Pero Mateo le explicó su lógica con una claridad implacable. «No los enfrentaré con armas, los enfrentaré con información. No atacaré a sus soldados, atacaré a su líder. Y no lo haré en su territorio, sino en el mío, uno que voy a construir». Su desesperación se había quemado por completo, dejando atrás solo una resolución pura y dura como un diamante. La mente de Mateo, que antes se dedicaba a los números y los balances, ahora se volcó en un nuevo tipo de problema: la logística del engaño. Empezó a ver la ciudad no como un lugar para esconderse, sino como un tablero de ajedrez. Buscaba ubicaciones, estudiaba infraestructuras, analizaba los patrones de comportamiento del cártel basándose en sus acciones. El estudiante que había querido salvar a su madre se había visto obligado a convertirse en un estratega, un maestro de marionetas que se preparaba para tirar de los hilos de sus propios perseguidores. La decisión era irrevocable. Dejaría de ser una víctima de las circunstancias y se convertiría en el arquitecto de su propio destino. Para bien o para mal, el apagón había sido diseñado para quebrarlo, para enseñarle el miedo. En cambio, le había enseñado a odiar, y ese odio se convirtió en el combustible para el plan más peligroso y audaz de su vida. El juego de El Licenciado había tenido un efecto imprevisto. Había liberado a Mateo de su miedo a morir, dejándolo solo con el miedo a perder. Y un hombre sin nada que perder es el oponente más peligroso de todos. La calma que descendió sobre Mateo no era de paz, sino la quietud concentrada de un depredador esperando el momento oportuno. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de preparación metódica. Él y Coyote, ahora socios plenos en una operación desesperada, trabajaron sin descanso, comunicándose a través de canales encriptados. Mateo ya no era el estudiante asustado que recibía órdenes. Se había convertido en el comandante de campo. Su mente analítica era el activo más valioso de la operación. Su apartamento se transformó en un centro de mando. Las paredes cubiertas de notas y diagramas que solo él podía entender. La elección de la ubicación
fue el pilar de todo el plan. Mateo descartó docenas de lugares antes de encontrar el perfecto. Una antigua y vasta estación de tren abandonada en las afueras de Tequila, un laberinto de vías oxidadas, almacenes vacíos y vagones de carga decrépitos. Era un lugar olvidado por el tiempo, un fantasma industrial. Usando sus habilidades de investigación, se sumergió en los archivos municipales en línea, desenterrando los planos originales de la estación, los diagramas eléctricos y los esquemas del sistema de cambio de vías. No estaba planeando una emboscada, estaba planeando una adquisición hostil del entorno, convirtiendo cada pieza de metal oxidado en un arma potencial. Estudió los planos durante horas, memorizando cada rincón, cada posible cuello de botella, cada punto ciego. Su plan no dependía de la fuerza bruta, sino de la manipulación y el control. Con la ayuda de Coyote, que actuaba como su intendente en la Dark Web, comenzó a adquirir el equipo necesario. No compraron armas ni explosivos, sino herramientas de control, potentes interruptores remotos para la red eléctrica de la estación, actuadores para los antiguos mecanismos de cambio de vías, un sistema de altavoces de grado industrial y un sofisticado bloqueador de señales de telefonía móvil y radio. Cada artículo fue pagado con monero y entregado a través de una serie de puntos muertos para mantener el anonimato. Siguiente paso fue la creación del cebo. Mateo redactó un correo electrónico cifrado dirigido directamente a la red de El Licenciado, una comunicación que Coyote se encargaría de infiltrar. El mensaje era una obra maestra de la psicología inversa. No era una súplica, sino una propuesta de negocios. Ofrecía devolver la mitad del dinero, $5 millones, a cambio de un pasaje seguro y verificado para él y su madre. La transferencia se haría en persona, en un lugar de su elección, para demostrar buena fe. El tono era deliberadamente arrogante, diseñado para apelar al ego del licenciado, para hacerlo creer que el estudiante asustado finalmente se había quebrado y estaba tratando de negociar una rendición. El componente final y más crucial del plan era su póliza de seguro, el jaque mate que mantenía en reserva. Mateo compiló meticulosamente cada pieza de información del libro de contabilidad secreto del cártel, nombres de funcionarios corruptos, números de cuentas en el 1900, extranjero, rutas de lavado de dinero, registros de sobornos. Era un mapa detallado de todo el imperio financiero del licenciado. Luego, encriptó estos datos y los subió a docenas de servidores seguros en todo el mundo, desde Rusia hasta Brasil. Creó un sistema de hombre muerto. Si no introducía un código de seguridad cada 24 horas, los archivos se desencriptarían y se enviarían automáticamente a una lista precompilada de agencias de aplicación de la ley internacionales, como la DEA y la Interpol, y a importantes medios de comunicación como The New York Times y The Guardian. La preparación fue un ejercicio de precisión agotadora. Mateo ensayó cada paso del plan en su mente, ejecutando simulaciones de cada posible contingencia. Preparó archivos de audio pregrabados con sonidos de trenes y maquinaria pesada para usarlos como distracciones. Coreografió la secuencia de eventos, el corte de energía, la separación del grupo, el aislamiento del objetivo, como un director de 1900. Orquesta preparando una sinfonía compleja y mortal. Ya no había miedo en él, solo una concentración absoluta. Había aceptado la posibilidad de su propia muerte. Lo único que importaba era la ejecución perfecta del plan, la única jugada que le quedaba para garantizar la vida de su madre. La calma antes de la tormenta era total. La noche del encuentro, la estación de tren abandonada parecía un cementerio de gigantes de acero bajo la luz pálida de una luna creciente. El aire era frío y olía a óxido y tierra húmeda. Escondido en una vieja cabina de control en lo alto de una torre de señales, con vistas a todo el patio de maniobras, Mateo era un fantasma en la máquina. Frente a él, una computadora portátil mostraba múltiples vistas de cámaras de seguridad que había instalado y una consola improvisada controlaba las luces, los interruptores de las vías y el sistema de sonido. Era el maestro de este dominio decrépito, el director de una ópera que estaba a punto de comenzar. La tensión era una
corriente eléctrica que recorría su cuerpo, pero su mente estaba en calma, enfocada. El licenciado llegó puntualmente, como Mateo sabía que lo haría. Su ego no le permitiría faltar. No llegó con un ejército, sino con un pequeño equipo de 6 hombres, su círculo de confianza, todos vestidos con ropa táctica discreta y moviéndose con la eficiencia de soldados de fuerzas especiales. Desplegaron un dispositivo para buscar señales electrónicas, pero Mateo ya lo había anticipado. Su propio equipo operaba en una frecuencia codificada que Coyote le había proporcionado. El licenciado, seguro de sí mismo, avanzó hacia el centro del patio, esperando que el contador fantasma se revelara. Para él, esto era el final del juego, la simple recolección de un activo. En el momento en que todo el equipo estuvo en el centro del patio, lejos de cualquier cobertura, Mateo ejecutó la primera orden. Las pocas luces de seguridad que iluminaban el área se apagaron de golpe, sumergiendo la estación en una oscuridad casi total, rota solo por la luz de la luna. Simultáneamente, el sistema de altavoces cobró vida con el sonido ensordecedor de un tren de carga frenando bruscamente, el chirrido de metal contra metal resonando desde el extremo opuesto del patio. Instintivamente, 3 de los sicarios se giraron y corrieron hacia el ruido, sus armas levantadas, creyendo que era una emboscada. La primera distracción había funcionado a la perfección, dividiendo la fuerza enemiga. Con un clic en su computadora, Mateo activó el segundo interruptor, un antiguo mecanismo de cambio de vías, cuidadosamente aceitado y preparado, se movió silenciosamente en la oscuridad. Una larga fila de vagones cisterna oxidados que estaban en una vía paralela comenzó a rodar lentamente por la ligera pendiente, sin hacer apenas ruido. Los vagones se interpusieron entre el licenciado y sus 3 hombres restantes, separándolos con una barrera de 100 toneladas de acero. El licenciado, momentáneamente desorientado por la oscuridad y el ruido, se encontró de repente aislado con un solo guardaespaldas. El cebo final era una débil señal de Wi-Fi que Mateo activó, con el nombre transferencia, emanando desde el interior de un vagón de carga específico, uno cuya estructura había estudiado meticulosamente. Creyendo que Mateo estaba adentro, listo para transferir los fondos, el licenciado y su guardaespaldas se acercaron con cautela. Mientras el guardaespaldas vigilaba el exterior, el licenciado, impaciente y arrogante, abrió la pesada puerta corredera y entró en la oscuridad del vagón. Ese fue su error fatal. Desde su percha, Mateo presionó la tecla final. Un actuador neumático que había instalado en el mecanismo de la puerta se activó con un silbido potente. La enorme puerta de acero del vagón se cerró de golpe con una finalidad atronadora. El sonido de una tumba al sellarse. El antiguo sistema de cierre que Mateo había reforzado cayó en su lugar con un clan metálico que resonó en la noche. El licenciado estaba atrapado, no por barrotes, sino por la física y la logística. Estaba encerrado en una caja de acero hermética, en medio de la nada, separado de sus hombres y completamente a merced de su adversario. El altavoz de la cabina de control crepitó, y la voz de Mateo, tranquila, firme y amplificada, llenó el silencio del patio. «Buenas noches, licenciado. No hay dinero aquí». Dentro del vagón, una pequeña tableta que Mateo había pegado a la pared interior se encendió, iluminando el rostro incrédulo del licenciado. La pantalla mostraba una vista previa de los archivos del libro mayor secreto, la prueba irrefutable de su imperio criminal. «Lo que tengo», continuó la voz de Mateo, «es una póliza de seguro, un sistema de hombre muerto. Si a mí o a mi madre nos pasa algo, o si no recibo la confirmación de que sus hombres se han retirado en los próximos 5 minutos, toda su operación financiera se hará pública». No hubo gritos ni amenazas, solo la fría y tranquila exposición de un jaque mate intelectual. El contador había atrapado al rey, no con una pistola, sino con una hoja de cálculo. Dentro de la oscuridad metálica del vagón, el único sonido era la respiración agitada del licenciado. La luz de la tableta iluminaba un rostro que había pasado de la confianza arrogante a la incredulidad y finalmente a una furia impotente. Estaba acostumbrado a controlar cada variable,
a ser el jugador más inteligente de la sala. Ser superado de una manera tan fundamental, atrapado no por la fuerza, sino por la pura estrategia y la tecnología, era la máxima humillación. Miró los archivos en la pantalla, reconociendo instantáneamente la devastación que su publicación causaría. No era solo la cárcel, era el colapso de todo lo que había construido. La elección era impensable pero inevitable. Agarró su radio y con una voz tensa y ahogada por la rabia, dio la orden: retirada. Todos los equipos, retirada inmediata. Vuelvan al punto de encuentro, ahora. Mateo, escuchando la transmisión a través de un escáner, no esperó a ver a los hombres desaparecer. La victoria no se celebraba, se utilizaba como una ventana de oportunidad. Mientras los sicarios, confundidos y frustrados, se retiraban en la oscuridad, él ya estaba ejecutando su propio plan de escape. Apagó todos los sistemas, agarró su mochila, que contenía solo la computadora portátil y un disco duro encriptado, y descendió de la torre de control. No miró hacia atrás al vagón que servía de prisión temporal para su némesis. La confrontación había terminado. Ahora comenzaba la huida final. Se movió a través de las sombras de la estación de tren, siguiendo una ruta de escape que había memorizado hasta llegar a una carretera secundaria a 1 kilómetro de distancia. Allí, un viejo sedán sin distintivos lo esperaba, con el motor en marcha. Al volante estaba un hombre que nunca había visto antes, uno de los contactos de Coyote. Sin intercambiar una palabra, Mateo subió al asiento trasero. El coche se alejó en la noche, dejando atrás la estación de tren silenciosa y la leyenda del contador fantasma. El polvo de la batalla intelectual comenzaba a asentarse, revelando un resultado claro. La amenaza inmediata había sido neutralizada y Mateo y su madre, por ahora, estaban a salvo. Había ganado su ventaja de 48 horas, 5 años después. El aire en un pequeño y prístino pueblo enclavado en los Alpes suizos es frío y puro, un marcado contraste con el calor denso y húmedo de Guadalajara. En el jardín de una modesta pero acogedora casa, una mujer de unos 60 años, Elena, lee un libro bajo el sol de la tarde. Su rostro está sereno. Las líneas de preocupación y dolor han sido suavizadas por el tiempo y la salud. Su respiración es profunda, fácil y natural, el sonido más dulce para el hombre que la observa desde la ventana de la cocina. El tratamiento en Houston, financiado con el dinero del cártel, había sido un éxito milagroso. Ella estaba viva, vibrante y completamente ajena al precio que se había pagado por cada uno de sus saludables alientos. Mateo, que ahora responde al nombre de Adrián Keller, la observa con una mezcla de profundo amor y una melancolía perpetua. Ha conseguido lo que se propuso, salvó a su madre, pero la victoria se siente hueca, un eco en la vida vacía que ha construido. El precio de la libertad de su madre fue la suya propia. Vive en un exilio autoimpuesto, una prisión dorada. Los ojos que una vez escanearon hojas de cálculo en busca de errores, ahora escanean constantemente las multitudes en busca de rostros que no deberían estar allí. La paranoia es su compañera constante, una sombra de la que nunca podrá deshacerse. Cada coche desconocido, cada nuevo vecino es una amenaza potencial. Ha perdido todo lo que una vez definió su identidad, su nombre, su nacionalidad, su prometedora carrera. No puede obtener una certificación profesional por miedo a que sus datos biométricos activen alguna alerta olvidada. Trabaja de forma remota, realizando análisis de datos anónimos para empresas que no hacen preguntas. Un fantasma en el sistema, igual que Coyote. Está desconectado de su pasado, incapaz de contactar a los pocos amigos que tuvo, de visitar la tumba de su padre, de caminar por las calles de su ciudad natal. Salvó a su madre, pero en el proceso se borró a sí mismo del mundo. De vuelta en los bajos fondos de Guadalajara, la historia de su hazaña se ha convertido en un mito susurrado con una mezcla de miedo y admiración. La leyenda del contador fantasma es un cuento con moraleja para el cártel, un recordatorio de que la fuerza bruta puede ser derrotada por el intelecto y una extraña fuente de inspiración para los desesperados. Se dice que el licenciado, después de ser liberado de su prisión de acero por sus hombres horas después, nunca recuperó su antiguo estatus. Su reputación,
construida sobre la infalibilidad y el control, fue irrevocablemente dañada, no por un cartel rival, sino por un estudiante de 21 años armado solo con un teclado. El símbolo visual y tangible de la transformación de Mateo se encuentra en su escritorio, junto a su monitor. Es un pequeño marco de fotos digital. No muestra imágenes de su madre ni de su nueva vida. Muestra una única imagen estática, la que venía por defecto con el dispositivo, una fotografía brillante y soleada de la Catedral de Guadalajara, con sus icónicas torres neogóticas recortadas contra un cielo azul. Nunca se ha molestado en cambiarla. La imagen sirve como un recordatorio diario y silencioso de todo lo que ha perdido. Es su hogar, su pasado, su identidad, una vida a la que puede mirar pero que nunca podrá volver a tocar. Es el precio de su sacrificio, la imagen final de un hombre que ganó la batalla por la vida de su madre, pero se condenó a sí mismo a vagar para siempre como un fantasma en el exilio.